¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Pues estamos nuevamente con nuestro estudio de Jonás. Y bueno, esta es la segunda, estamos en el segundo capítulo. Y bueno, estoy muy contento por las tareas de las hermanas, porque pues realmente son solo hermanas las que han hecho su tarea, pero me da mucho gusto que las respuestas que han estado dando a las preguntas ya no son respuestas tan simples, ¿no? Ya empiezan a eh, escarbarle un poquito más, reflexionar las preguntas, tratar de extraer y de exprimir en los pasajes, pues, la mayor enseñanza posible. Entonces han mejorado mucho en eso, las preguntas cada vez son más sólidas, tienen más contenido, así que van muy bien, hermanas, las felicito, sigan así. Y pues también ya algunas empezaron a hacer sus propias preguntas. Ya recibí hoy más de tres tareas que ya tenían preguntas propias, y eso es muy bueno. Es difícil porque a veces pues vemos el pasaje y no sabemos qué preguntar. Sin embargo, pues la idea de hacer preguntas nos va a ayudar a que nosotros mismos, por nuestra propia cuenta, podamos cuestionarnos y dedicarnos a ver detalles y un fondo más profundo, no nada más lo superficial de lo que leemos en las escrituras. Entonces vamos a leer el capítulo 2 de Jonás, dice así: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo y en medio de los mares. Me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Vamos a empezar con las preguntas que dejamos de tarea. Tenemos por aquí. Muy bien. Entonces, la primera pregunta era acerca de Jonás y la oración, ¿no? ¿Cuántas veces oró Jonás en el capítulo 1 y cuántas veces en el capítulo 2? Bueno, es evidente que todo el capítulo 2 es una oración de Jonás al Señor. Y pues nada más el último versículo y el primer versículo, pienso, pero más que nada el último, es la narrativa nuevamente donde Dios deja ir a Jonás, lo escupe el pez por mandato del Señor, pero todo el capítulo 2 técnicamente es una oración a Dios. Entonces, ¿cuántas veces ora Jonás en el capítulo 1? Ninguna. ¿Cuántas veces ora Jonás? Pues todo el capítulo es acerca de Jonás. Y entonces, ¿qué hizo la diferencia, hermanos? Pues la situación emocional a la que llegó Jonás, ¿sí? Podemos ver frases como: en mi angustia clamé al Señor. Entonces realmente su estado emocional es crítico. O sea, Jonás está en un punto, y me gusta mucho un apunte que hizo una de ustedes. Dice: se encontraba en una situación que lo supera y que no puede resolver, ¿no? O sea, el Señor ha diseñado esta situación ordenando la tormenta y después ordenando a este pez que ya está preparado para tragarlo, y que Jonás llegue a un punto donde se quiebra, donde pues aparentemente la situación ha completamente superado su capacidad. Así que, hermanos, vemos a un Jonás en el capítulo 2 que está completamente quebrantado. Y, ¿sabes? Hay un comentario de Juan Calvino, el reformador, que me gusta mucho y se quedó muy grabado en mi mente cuando lo leí en su comentario de Jonás hace muchos años ya. Y él dice que el pez
es un hospital para Jonás. Y Dios había preparado este pez para llevar a Jonás y sanar su alma. Así que, hermanos, vemos que Dios está quebrantando el corazón de Jonás por su desobediencia, por su egoísmo, por su falta de misericordia, por su soberbia, por su arrogancia. Y, hermanos, esta vida de Jonás revela la naturaleza del corazón humano. Jonás parece estar muy bien en su tierra, en Israel. No le importa mucho la gente, entonces no tiene compasión por los demás. Está en cierto sentido cómodo, no tiene ninguna necesidad. Y aunque es un profeta de Dios y aunque sabe hacer su trabajo, pues Jonás está bien, y esta situación de comodidad evidentemente ha generado en Jonás pues esta actitud de independencia a Dios, ¿no? En el capítulo 30 de Proverbios, este proverbio escrito por Agur, este rey le está diciendo a Dios: Dios, no me quites para que no te maldiga, para que no reniegue, no me dejes en nada, pero tampoco me des en demasía, para que no me olvide de ti. Hermanos, esta es una radiografía del corazón. Cuando todo va bien, nos olvidamos de Dios. Y cuando la situación se empieza a poner tensa, cuando entramos en angustia, cuando entramos en estrechez, entonces nos acordamos de Dios. Y pues verdaderamente Dios está haciendo esto con Jonás. Dios sabe que Jonás se ha alejado en su corazón de Dios, y Dios a propósito lo envía específicamente él a Nínive, a propósito levanta una tormenta y a propósito ha preparado un pez. Así que, hermanos, debemos detenernos un momento y pensar: ¿es perverso lo que está haciendo Dios o es misericordioso? ¿Te acuerdas cuál es nuestro tema del libro de Jonás? Y aquí voy a hacer un paréntesis porque en las tareas, aunque son buenas tareas, nadie contestó las dos preguntas que dijimos que íbamos a estar contestando cada semana, que es: ¿qué aprendo del Evangelio? ¿Qué me manda a hacer hoy? Y finalmente, ¿qué aprendo de la misericordia de Dios? Bueno, cerrando un paréntesis, entonces, ¿es Dios perverso o es misericordioso al orillar a Jonás a esta situación? ¿Es Dios perverso al quebrantar a una persona? Y la respuesta es no. ¿Dios está violando la libertad de Jonás? ¿Es Jonás un títere de Dios? ¿Dios lo obliga mecánicamente a hacer exactamente lo que Dios le manda? Y la respuesta también es no. Dios no nada más quiere la obediencia de Jonás. Dios está persiguiendo el corazón de Jonás. Entonces Dios no quiere nada más un profeta obediente y predicador, que Jonás lo era, sabía hacer su trabajo. Lo que Dios quiere de Jonás es un corazón compasivo y sumiso a la voz de Dios, y que esté contento con la soberana voluntad del Señor. Eso es lo que Dios quiere, está persiguiendo el corazón de Jonás. Hermanos, entonces no viola esto la libertad de Jonás. Al contrario, Dios está haciendo libre a Jonás. Porque nosotros creemos que libertad significa la capacidad de hacer lo que querramos. Pero la Biblia nos enseña que el corazón del hombre está de continuo al mal. Y pecar no es libertad en ningún sentido. Así que lo que está haciendo Dios al meter a Jonás a este hospital es que lo está librando de sí mismo, de su egoísmo, de su falta de compasión, de su falta de misericordia, de esta vida compulsiva de Jonás. Entonces, más allá de que Dios esté violando la libertad, el libre albedrío, como mencionan algunos, en realidad Dios está rescatando de la esclavitud a Jonás. Dios está soberanamente metiendo a Jonás por este proceso para que él sea libre de su propio corazón. Así que, hermanos,
esta primera parte del capítulo, de capítulo 2, debe llevarnos a considerar, y aquí vamos a contestar una de las preguntas que nadie contestó. Yo creo que yo no fui el que lo dejó claro, pero ¿qué nos manda a hacer hoy Dios por medio de la carta, del libro de Jonás? Pues a tener una actitud diferente ante nuestras dificultades. Todas las dificultades, sí, hermanos, producen cansancio, dolor, incertidumbre, miedo, frustración, pero son un hospital de Dios. Son un hospital del Señor. Dios envía aflicciones para perfeccionar a sus santos. Y si tú quieres ahondar en el tema de la aflicción, te voy a recomendar que leas la primera carta a los tesalonicenses, y pues la segunda carta también trata acerca de la aflicción, especialmente el capítulo 1. Hermanos, pero el libro de Jonás nos enseña que las aflicciones en este mundo son una misericordia de Dios, no son malas. Y no son malas porque tienen un buen propósito. Hermanos, vamos a la pregunta número 2. ¿Por qué podemos aprender sobre que Dios oyó a Jonás desde el estómago del pez? Bueno, hemos dicho en el capítulo 1 que el capítulo 1 nos enseña que Dios es omnipresente, está en todo lugar. Entonces Jonás pensaba que estaba nada más en el templo en Israel, en la tierra prometida, en medio de su pueblo, y cree que puede huir a otro lugar. Pero entonces pues, se da cuenta que no, porque Dios está en medio de la tormenta, Dios está en medio de las suertes que echan, y Dios está también en el fondo del mar. Sin embargo, hermanos, debemos notar un contraste que hay aquí. Jonás estaba más alejado de Dios, en Israel, en la barca, en el mar, en la tormenta. Jonás estaba más alejado de Dios que en el fondo del mar, donde Jonás creía que Dios no lo iba a escuchar. Porque nosotros podemos alejarnos de Dios, no en el sentido físico, pero sí en el sentido moral. Entonces no podemos ir a un lugar donde Dios no esté, pero sí podemos tener una actitud en nuestro corazón que nos aleje de Dios. Y el Salmo 138 sintetiza bien esta idea, que Dios ve al soberbio de lejos. ¿Qué está diciendo? ¿Es que acaso Dios puede estar lejos de alguien? Dijimos físicamente, conforme a la omnipresencia de Dios, no, pero sí moralmente. Moralmente Dios nos puede dar la espalda, pero físicamente Dios no nos puede dar la espalda porque no tiene cuerpo, no tiene espalda, porque es espíritu. Entonces Jonás, hermanos, está más lejos de Dios por su actitud en su corazón que por su posición geográfica. Bueno, otra cosa importante que hay que notar de que Jonás no está orando en el capítulo 1, a pesar de que lo descubrieron, a pesar de que las cosas se están poniendo muy difíciles, a pesar de que los marineros están en peligro y que Jonás queda completamente humillado ante el cuestionamiento que hacen los marineros de quién es. Jonás sigue abrazado a su orgullo de no orar a Dios y mantenerse en contra de Él. Hermanos, la falta de oración expresa la independencia que nosotros le hemos declarado a Dios. Tristemente, muchas veces como cristianos leemos la Biblia, hacemos cosas que a Dios le agradan, tratamos de mantener una vida cristiana decente, pero nuestra vida de oración está completamente olvidada. Hermano, la falta de oración es la más grande demostración de nuestro deseo de independizarnos de Dios.
es la más grande demostración de nuestra falta de humildad y dependencia de Él. Cuando nosotros no oramos, estamos diciendo a Dios, Dios, te obedezco, pero no te obedezco para tu gloria, te obedezco para mi gloria. Y al final de cuentas, hermanos, como dice Romanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Y si hay una expresión de fe, una expresión de dependencia, pues es precisamente por medio de la oración. Hermanos, pregunta número 3. Jonás oró a Jehová, Jonás invocó a Jehová y Jonás clamó a Jehová. Entonces, estas tres acciones significan lo mismo, tienen la misma acción, pero tienen una connotación diferente. Y es una manera en la que nosotros podemos entender de manera más completa, más integral, lo que la oración significa. En primer lugar, pues sí, es una oración, es, como lo sabemos, una conversación con Dios, hablar con Dios. Pero las otras dos nos enseñan algunos aspectos de esta conversación con Dios. Porque la idea de invocar es hablar con alguien superior. Algunas veces las personas le llaman a Dios Diosito, o Papá Dios, o Papi Dios, y quizás se basan en este versículo de Gálatas, donde dice Abba Padre, pero distorsionan esta idea de llamarle a Dios papito con ternura, con dependencia, para hablarle a Dios con irreverencia y pues siendo ahora sí que igualados, ¿no? Esta idea de que Jonás está invocando a Dios denota que está orando, pero a un ser superior y que lo está haciendo con reverencia. Y por el otro lado, el hecho de que Jonás clama a Dios tiene que ver con no nada más un sentido reverente, formal, de que le estás hablando a una majestad celestial, sino que lo estás haciendo desde lo profundo de tu corazón. Hermanos, ve cómo Jonás no está orando en el capítulo 1. Dios le habló a él y Jonás no contestó, huyó. Y después podemos ver cómo Jonás le ora al Señor, invoca al Señor, pero ahora está clamándole al Señor. Entonces la idea de clamor es, como lo contestaron ustedes, hermanas, es una súplica, tiene mucho que ver con los afectos de nuestro corazón, no es una oración nada más religiosa, ritualista, es realmente desnudarle el corazón al Señor en esa conversación y darle a conocer nuestros más sensibles anhelos y necesidades. Entonces toda esta idea de Jonás nos ayuda a ver cómo es una oración humilde de un corazón quebrantado, de un corazón que está en completa agonía y que busca desesperadamente la misericordia de Dios. ¿Te acuerdas de los fariseos, hermanos? Los fariseos no clamaban a Dios. Ellos invocaban a este Dios que nada más cumplían este sentido religioso y ritualista de lo que era la oración. Pero no desnudaban, no derramaban su alma delante de Dios, como en otros episodios de las Escrituras. Entonces, lo que está haciendo Jonás es movido por Dios mismo. Entonces, aquí podemos ver la misericordia de Dios en la vida de Jonás, quebrantando un corazón endurecido y alejado de Dios, trayendo Jonás hacia Él con ternura, con soberanía, con poder y con amor eterno. Hermanos, pregunta número 4. Jonás dice que el Señor lo sacó del Seol de sepultura. Evidentemente este es un pasaje con elementos en sentido figurado. ¿Por qué crees que Jonás utiliza la idea de la tumba y que de ahí lo sacó Dios?
Bueno, está expresando la situación y lo resumieron muy bien las mujeres que hicieron la tarea. En cómo Jonás está completamente desesperado, desahuciado, desamparado. Es una situación tan delicada, tan frustrante como el hecho de estar frente a la muerte. Por ahí nuestra hermana Julia puso algunos modismos que usamos, ¿verdad? Que ahora sí la libró por un pelito. Nos está dando esta idea que realmente Jonás dice, no voy a salir de aquí. O sea, mis malas decisiones, mi arrogancia, mi falta de reverencia y mi desobediencia a Dios me ha traído la muerte. Mi orgullo me ha traído hasta aquí. Yo mismo he caminado los pasos de la muerte y lo que he hecho no tiene remedio. O sea, ve qué tan desesperante es la situación de Jonás, que él dice, hasta aquí llegué. Hermanos, sin embargo, cuando Jonás está utilizando esta idea de la tumba, entonces también podemos ver cómo Jonás contrasta esto con algo que dejamos de tarea, que algunas de ustedes hicieron, hermanas, que es, Jonás dice, los que creen en ídolos inútiles, tus misericordias abandonan, y los que siguen tras vanidades. Pero yo me acordé del Señor, yo lo invoqué en mi angustia, en este sentido de que estoy por morirme. Entonces, hermanos, las más grandes aflicciones demuestran lo que hay en nuestro corazón. Las situaciones no nos cambian nuestro corazón, demuestran lo que ya hay. Si tú eres enojón, no eres enojón por una situación. La situación demuestra lo enojón que eres. Si eres impaciente, si eres infiel, si eres injusto, si eres cruel, si eres violento o si eres todo lo contrario, las situaciones lo ponen en evidencia. Hermanos, Jonás es un profeta desobediente, es testarudo, no tiene misericordia de las personas, no es compasivo, es egoísta, pero es un verdadero creyente en Dios. Y Dios tiene misericordia de él, a pesar de su pésimo desempeño como seguidor del Señor. Bueno, Jonás dice que en su angustia clamó a Jehová y que su corazón desfallecía. ¿Qué tan triste parece estar Jonás? ¿Quién le provocó tal angustia al profeta? Bueno, hermanos, obviamente el Señor, o de manera muy evidente, el Señor le está causando esta angustia. Y es bueno. ¿Y dónde podemos ver que es bueno? Pablo lo explica muy bien en la carta a los Corintios, cuando él dice, la tristeza según el mundo produce muerte, pero la tristeza según Dios produce arrepentimiento. Entonces lo que está haciendo el Señor es bueno. Y sabes que la semana pasada vimos en el capítulo 1 parte de la misericordia de Dios y de la soberanía de Dios. Bueno, en este capítulo vemos la misericordia de Dios y vemos la soberanía de Dios también en la vida de Jonás y también cómo se puede aplicar a nuestra propia vida. Hermanos, la angustia en este mundo nunca va a desaparecer, ya sea por circunstancias que acontecen en tu vida o por la propia inclinación pecaminosa de tu corazón. Hay veces en que ni hay razón para estar angustiados y nos angustiamos por lo que pensamos, por lo que consumimos a nuestra mente, lo que guardamos en nuestro corazón, etc. Entonces la angustia nunca va a desaparecer en esta vida. Sin embargo, como esa angustia es producto de nuestra carne y de la caída en pecado de este mundo, hermanos, no es necesariamente la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios utiliza estos medios para llevar a cabo su voluntad.
Esta es parte de la soberanía de Dios. Hermanos, es la voluntad de Dios, enfermedad, la muerte, todo tipo de cosas horribles que pasan en este mundo. Pues no, porque son producto del pecado. Pero Dios es un Dios soberano y decreta su voluntad en medio de todas estas circunstancias. Dios las podría quitar, pero ha decidido dejar la catástrofe del pecado para que las joyas de sus atributos brillen y Dios sea glorificado por medio de seres humanos tan infieles, pecadores, como tú y como yo. Hermano, Dios fue glorificado en la vida de Jonás, a pesar de todas las equivocaciones de Jonás. Dios es glorificado en nuestras más profundas aflicciones. ¿Jonás lo podía entender? No podía entenderlo. Tú y yo lo podemos entender cuando estamos en medio de esa situación difícil. No lo vamos a poder entender. Dios no te manda que lo entiendas. Dios te manda que confíes en su carácter. Hermanos, entonces es bueno que Dios le provocó esta angustia a Jonás. Y ahora que Jonás está angustiado, también debemos preguntarnos, ¿qué es lo que angustia a Jonás? ¿Por qué Jonás está tan triste? Jonás no está triste porque está haciendo un pésimo trabajo como profeta. Jonás no está triste porque los marineros perdieron sus enseres por su culpa. Jonás no está triste por haber puesto en peligro a la tripulación o por haber fallado en amar a la gente de Nínive. Jonás está triste porque Dios ha puesto su vida en peligro. Si hay algo que ama a Jonás, es el yo. Y es precisamente lo que Dios diseñó para traer angustia a la vida de Jonás. Siguiendo con esta idea de que el pez es un hospital para el alma de Jonás, hermanos, el doctor, Dios, está haciendo una incisión con precisión milimétrica para lidiar con el problema del corazón de Jonás. Jonás, no amas a las personas. Jonás, no eres compasivo. Eres arrogante, eres soberbio, eres egoísta, eres testarudo. Tengo que transformarte, Jonás, porque te amo y para mi gloria. Y entonces, hermanos, Dios está tocando el ídolo de Jonás. ¿Y cuál es el gran ídolo de Jonás? El yo. Hubo un comentario en una de las tareas que me gustó mucho y que yo había pasado por alto. Y una de las hermanas puntualizó el hecho de que Jonás estuvo 3 días en el pez. Y sí, puede ser, podríamos decir, bueno, estuvo 3 días para que calzara con la idea de Jesús, de que va a ser crucificado y resucitado al 3er día. Puede ser una manera de verlo y seguramente era el plan de Dios. Sin embargo, hermanos, debemos notar que Dios está decretando todo con una precisión tal que los 3 días que Jonás pasa en el pez también son parte de una provisión amorosa, sabia y soberana de Dios para trabajar en el corazón de Jonás. Hermanos, Jonás no tenía que pasar más de 3 días en el hospital, ni menos de 3 días. Dios trajo a Jonás lo que su testarudo corazón necesitaba. Así que las aflicciones que Dios trae a nuestra vida son reguladas por su amor y por su misericordia y nos sacará de ellas. Y si no nos saca de ellas, hermanos, Dios sigue siendo bueno y podemos descansar plenamente en su bondad. Pregunta número 4. Número 6. Entonces dije, desechado soy, mas aún veré tu santo templo. ¿Crees que haga referencia a Jonás cuando dice que verá su santo templo? ¿A qué está haciendo referencia? ¿Acaso piensa que va a volver a Israel
Y la respuesta es seguramente no, porque Jonás sabe que está a punto de morir. Sin embargo, Jonás sabe también que, o al decir esto, Jonás está diciendo que yo sé que voy a ver a Dios. Yo sé que cuando muera voy a estar en su presencia. Pero piensa en un momento en Jonás. Es un pésimo profeta, es una mala persona, es egoísta, inmisericordia, incompasivo, rebelde y orgulloso. Sin embargo, hermanos, Jonás sabe que Dios es un Dios misericordioso y sabe que su destino no está determinado por lo que él hace o no hace, sino por quien Dios es. Jonás, aún en todas sus limitaciones, aún en toda su rebeldía, Jonás disfruta de la misericordia de Dios. Jonás no sabe si va a ser sacado del pez aún. Está orando en el pez, pensando que va a morir. Sin embargo, está diciendo, hasta aquí alcanza tu misericordia. Porque después que muera, voy a ver tu rostro, voy a ir a tu santo templo. Hermanos, ¿qué podemos aprender de esto? Que muchas veces como cristianos, nosotros basamos nuestra identidad en lo que nosotros hacemos por Dios y no en quien Dios es. Si nosotros basamos nuestra identidad en lo que hacemos, vamos a estar deprimidos y con miedo todo el tiempo porque fallamos constantemente. Pero si basamos nuestra identidad en el carácter de Dios, podemos tener confianza aún en las situaciones más complicadas. Después tenemos una pregunta muy interesante. Dice, Jonás dice, cuando mi corazón desfallecía, me acordé de Jehová. ¿Qué significa para los hebreos la idea de acordarse? Y dejamos varios textos de referencia. Y hermanos, la idea de acordarse no tiene que ver, como tú lo puedes ver, especialmente cuando se aplica a Dios, no tiene que ver con una cuestión intelectual. No es de que, si no sabía dónde estaba, ya sé. Es una cuestión moral, es una cuestión del corazón. Por eso también Dios instituyó la cena del Señor. ¿Qué dice Jesús en la cena del Señor? Haced esto en memoria de mí, para que se acuerden de mí. Lo mismo dice el ladrón cuando están crucificando a Jesús. Acuérdate de mí cuando vengan en tu reino. No es que a Dios se le olvidan las cosas, sino que Él tenga un corazón inclinado hacia pues en el caso del ladrón, hacia la fe del ladrón. Entonces no es una cuestión intelectual, es una cuestión del corazón. Cuando le dicen a Dios en el Antiguo Testamento, acuérdate de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. No está diciendo acuérdate de mí conforme a tu buena memoria, sino conforme a tus misericordias. Entonces la idea de acordarnos de Dios tiene que ver con su corazón. Es una cuestión moral, de carácter, de actitud, no intelectual. Entonces cuando Jonás dice mi corazón desfallecía, cuando mi corazón desfallecía me acordé de Jehová, está diciendo incliné mi corazón a Él, me rendí. O sea, Dios luchó con mi corazón y lo venció. Venció mi arrogancia, venció mi deseo de rebelarme y de alejarme de Él. Bueno, qué mayor bendición que Dios transforma tu corazón para que tú desees lo que es mejor para ti. Qué misericordia tan soberana y magnificente. Dios no está dejando a Jonás que su propio corazón, sus propias mentiras, sus propios sentimientos lo engañen y lo alejen de Dios. Dios viene y lo atrae hacia Él con poder y con amor.
es la misericordia de Dios. Y bueno, dijimos en la pregunta número 7 que sacáramos preguntas sobre el resto del capítulo. Un par de hermanas lo hicieron, no todas las que me mandaron la tarea, pero hicieron un par de preguntas muy buenas. Me gustó mucho que preguntaron qué era vanidad y qué hacía la vanidad en las personas. No quiero extender mucho el tiempo de la clase, porque la idea es que hagamos nuestras tareas y entonces sea más una cuestión de autodidacta y las clases es nada más como una especie de guía pequeña. Pero son muy buenas preguntas y como ya están empezando a contestar mejor y empezando a hacer buenas preguntas, nuestra próxima tarea va a estar ya un poco más inclinado hacia esto, que hagan preguntas y contesten sus propias preguntas y empecemos a reflexionar más. Hermanos, si hay algún comentario extra que quieran hacer sobre cómo contesté las preguntas, si hay algo que creen que se pasó y que es importante mencionar, por favor coméntenlo, lo pueden comentar en el WhatsApp o lo pueden poner en la descripción, en los comentarios del video. Y pues, aunque no lo crean, también cuando yo leo sus tareas aprendo mucho, veo cosas interesantes que no había considerado, entonces así aprendemos todos juntos. Y bueno, dejamos la tarea adjuntada para la próxima semana. Hasta la próxima semana.